Bien, el alfabeto en francés. ¿Por qué es importante conocerlo? Puede parecer que no, que es un rollo aprender el alfabeto, pero no lo es. Y estas son las razones. Primero, cuando vas a hablar con un francés, si le vas a dar tu correo electrónico, por supuesto, debes de saber cómo deletrearlo. Si vives en Francia, necesitarás dar tus datos o por teléfono o directamente en una oficina. Hablando con un francés de un restaurante o de un lugar de interés, si se lo quiere decir o explicar, tendrás que explicarle cómo se escribe. Y luego, lo más importante, tienes que saber cuáles son las diferencias de pronunciación básicas entre francés y español. Eso te permitirá, por supuesto, mejorar tu pronunciación y sentirte más cómodo con el idioma. Primero, si comparamos los dos alfabetos, veremos que son casi iguales. Mira. Nosotros, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el alfabeto francés, sus diferencias de pronunciación con el español. También vamos a ver algunas especificaciones o particularidades del alfabeto francés o del español y cómo se podría traducir en francés. Por supuesto, siempre que vamos a ver una letra, vamos a ver un verbo asociado con esta letra y una frase, porque siempre que quieres aprender algo nuevo, le tienes que dar un contexto, una frase. Tienes que escribir o pronunciar una frase con esta palabra o ese verbo para poder tener un contexto de cómo la uso. C'est parti, vamos. A, como en español. Adorer. Paul adore le chocolat. Lo que te recomiendo es siempre repetir la frase conmigo. Paul adore le chocolat. B, como en español. Baisser. Tu peux baisser la musique? C. Cuidado. No, C. No, 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 no. C. C. Comme célébrer. Ce week-end, je célèbre mon anniversaire. D. Comme en espagnol. Décider. Je décide de faire du sport. E. Diferente al español. Ahora. Siempre que una palabra empieza por una E, nunca se va a pronunciar E. Siempre se va a pronunciar E, como en español, o E, que es una E más abierta. Si miras aquí arriba a la derecha, tienes un video que hemos hecho para explicarte las diferencias entre las tres E francesas. E, comme exagérer. Tu exagères tout le temps. F. Pas F. Non, 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 non. F. F. Comme fabriquer. L'entreprise fabrique ses produits en Chine. G. No, G. 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 Comme générer. Le magasin génère des bénéfices. H. No H. 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 Comme habiter. En general, cuando empieza una palabra o en cualquier palabra, la letra H no tiene ningún efecto. No vaya a pronunciarla como en español
O en inglés, como diría por ejemplo Harry Potter, en francés eso no lo hacemos. No pronunciamos la H. Por ejemplo, en el verbo habiter. Habiter. J'habite à Paris. I, comme en espagnol. Irriter. La piqûre de moustique irrite la peau. J. No J. 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 Cuidado. Tienes que hacer la diferencia entre G, G, et J, I. J, comme jouer. Je joue au football. K, dans le verbe klaxonner. K. Les Parisiens klaxonnent beaucoup. L, pas elle, elle, comme dans le verbe louer. Je loue un appartement. M. ¿Ves? En general, cuando es L o M en español es L, M en francés, sin la E finale. Hein? M. Comme dans le verbe manger. Nous mangeons en famille. N. Como hemos visto antes. Elle, elle. Aimer, aime. Aîné, N. Muy facile. N comme nettoyer. Je dois nettoyer la maison. O comme en espagnol. O comme optimiser. Nous optimisons le travail des employés. P comme payer. Je paie ou je paye l'addition. Las dos conjugaciones son posibles aquí. Je paie l'addition, je paye l'addition. Aquí decides tú cuál es la forma más fácil para ti. Q. Pas Q. No. Q. Si quieres saber cómo pronunciar la U francesa, aquí a la derecha tiene un video con ejemplos y frases. Q comme quitter. Je quitte mon pays. R. Esta para la gente que habla español es brutal. R. El objetivo aquí es hacer vibrar las cuerdas vocales, básicamente. Si tú lo piensas, dentro de tu boca, al fondo de la boca, tu lengua tiene como que dejar pasar muy poco aire entre tu boca y el paladar, ¿no? R. Tiene que sentir que hay solo un hilo de aire que pasa ahí adentro. R. Comme rouler. Nous roulons depuis 1 heure. S. Como siempre, no S. Como en el verbo es genial. S. Surmonter. Tu dois surmonter cette difficulté. T. Méga facile. Télécharger. Je télécharge un film sur Internet. U. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Si lo quieres ver, tiene un video ahí arriba a la derecha que lo explica. U comme utiliser. Elle utilise son nouveau téléphone. V.
pas V, 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 comme valoriser. Je valorise le travail de mes employés. W, non, V, W. No he encontrado verbos interesantes con la letra W. En teoría, en francés, la letra W siempre se va a pronunciar como la V francesa, no la V. Por ejemplo, ¿no? Je rentre dans le wagon. X, X, empezando por la letra I. X, no X, X, X. Igual que para W, no existen verbos con la letra X, pero no se usan, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos usar la palabra xilófono. Y ahí no pronunciamos xilófono, no, xi, xi, como una G y una Z. Xi, xilófono. Pero la letra se dice X, X. Je joue du xylophone. Y, grec. Es lo mismo que Y, pero lo pronunciamos en francés. Y, grec. Comme, par exemple, yaourt. Je mange un yaourt. Y se pronuncia un poquito como si fuese la doble L en español. Yaourt. Z. Z. No theta. Z. Z. Dans le verbe zigzaguer. Le conducteur zigzague. Una letra extra que viene del latín en francés es lo que llamamos la E. Realmente no es parte del alfabeto francés porque está compuesta por una O y una E, ¿no? Pero lo podemos ver. Por ejemplo, hay verbos que empiezan por esa letra y en este caso el verbo œuvrer, œuvrer, que significa como trabajar para alguien o algo, ¿no? Elle œuvre pour la communauté. Trabaja para la comunidad. Pero hay muchas palabras que contienen esa letra. La más famosa, œuf, bœuf, œuvre. Y para terminar, letras del alfabeto español que no existen en francés. Por ejemplo, la ñ, como en España, español, no. En este caso, en francés, muchas veces la vamos a pronunciar igual, pero vamos a escribirla GN, ¿no? GN, GN. España, español. Y luego vi que la doble L, no la EY, no es parte del alfabeto español, pero así como para tener algo de idea de cómo sería en francés, muchas palabras que empiezan por la doble L en francés se van a escribir con PL. Por ejemplo, llorar, pleurer. Llover, pleuvoir. Lleno, plein. Llano, plat. Pero hay otras palabras que escriben de otra manera. Chicos, ya está para hoy. Espero que el video os haya gustado y os ayude a mejorar un poquito vuestro conocimiento del francés. Por favor, escribirnos en los comentarios, decirnos cuáles son las consonantes o las vocales que más os cuestan, si queréis, o que hagamos un video especial para una o la otra. Por ejemplo, las nasales o la V, etcétera, etcétera.
Antes de terminar, no te olvides dejarnos un super me gusta, suscribirte al canal. No te olvides tampoco que cada semana tenemos cursos de conversación super mega chulos que empiezan. Cada semana he dicho no, cada mes hay nuevos cursos de conversación. En la descripción de este video hay un formulario de contacto, es un enlace de Google. Pulsa, rellénalo y te mando la información, ¿vale? Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto en Más que Francés.